Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas del ciclo formativo de transporte y logística. A continuación voy a proceder a la presentación de la unidad didáctica 7, que se corresponde con el resultado de aprendizaje 6, que se llama Gestión del proceso contable y fiscal de la empresa. Ya hemos visto en la unidad didáctica 6 el proceso contable, vamos a detenernos ahora en la fiscalidad de las empresas. Concretamente, en este tema, lo que vamos a estudiar son todos los tributos, todos los impuestos que van a gravar la actividad empresarial. Empezaremos comentando qué es un tributo. Aquí tenemos lo que son los tributos. Y dentro de los tributos veremos que existen tres tipos de tributos. Están las tasas, los impuestos y las contribuciones especiales. Pues bien, aquí empieza a explicar qué es una tasa, qué es una contribución especial y qué es un impuesto. Vamos a diferenciar entre lo que es una tasa y un impuesto. Veremos que la tasa es el precio de un servicio público, mientras que el impuesto, pues realmente son tributos que se exigen sin ninguna contraprestación. Tenemos que pagarlos independientemente de que nos guste o no nos guste, o de que realmente se produzca alguna contraprestación, porque no se produce ninguna al respecto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hablar son de esos conceptos generales relacionados con los tributos. Entre esos conceptos destacan los derechos imponibles, lo que es el sujeto pasivo, lo que es la base imponible del impuesto, etcétera, etcétera. Después, una vez que hemos visto todos estos conceptos generales, tanto relacionados con la gestión de los tributos como relacionados con lo que es la liquidación y el pago de los tributos, ¿no? Veremos lo que es la diferencia entre la cuota tributaria, la base liquidable, la prescripción, en qué momento prescriben, el periodo máximo durante el cual podemos nosotros exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, que es de 4 años. Bueno, estos son conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para después pasar a analizar los tributos, o mejor dicho, los impuestos que van a gravar la actividad económica, y que son 4 en los que nos vamos a detener. El primero de ellos es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Bueno, pues vamos a ver de qué tipo es este impuesto. Vamos a ver que es un impuesto directo, que es un impuesto también personal, que tiene en cuenta las circunstancias personales. Y dentro del impuesto sobre la renta nos vamos a centrar básicamente en el estudio de este impuesto para en lo que se llama el rendimiento de las actividades económicas, el rendimiento que obtienen los empresarios, los autónomos, cuando tributan por el IRPF, ¿no? Vamos a ver cuál es el sujeto pasivo, que es el hecho imponible, que no es otra cosa que la situación que origina el nacimiento de la obligación tributaria. En este caso es la obtención de rentas, por parte del sujeto pasivo. Y nos vamos a concentrar dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Vamos a hablar todos los tipos de rendimientos que hay. Están los rendimientos del trabajo. Nosotros, los que sean trabajadores asalariados, pues tenemos que tributar por rendimientos del trabajo. Si tenemos, por ejemplo, una cuenta bancaria o tenemos un depósito, los rendimientos del capital mobiliario, tenemos que tributar por rendimientos del capital mobiliario, también rendimientos del capital inmobiliario derivados de alquileres. Y aquí sobre todo nos vamos a centrar en rendimiento de las actividades económicas, porque ya dijimos en el tema 2 que el empresario individual o el autónomo tributa por IRPF dentro de lo que se llama rendimiento de actividades económicas. Vamos a ver los tres sistemas que hay para determinar los rendimientos netos de estos empresarios individuales. Vamos a ver el sistema de estimación directa normal, simplificada y estimación objetiva o por módulo, que algunos ya a lo mejor conoceréis también. Hay ejercicios resueltos muy interesantes a lo largo de la explicación, que es muy conveniente de hacerlos y de revisarlos. Pues dentro del IRPF vamos a ver, además de los rendimientos, los tipos de rendimiento que se pueden obtener, cómo se calcula el tipo de gravamen. Aquí tenéis actualizados los tramos de IRPF para el año 2023. Vemos que por ejemplo, para rentas superiores a 300.000 euros ya hay un tipo impositivo del 47%, y vemos que este tipo el IRPF es un impuesto progresivo, de forma que conforme más rendimiento se obtenga, más porcentaje se va a pagar. Es progresivo y por escalones. Aquí tenéis ejercicios resueltos interesantes también con respecto a cuánto tiene que pagar un trabajador autónomo si tiene una base imponible de 38.500 euros. Aquí tenéis un ejercicio resuelto que va por tramos, como podéis ver. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver del IRPF.
el tipo de gravamen, la cuota impositiva, cómo se gestiona y liquida el impuesto. Bueno, pues eso va a depender también del tipo de régimen en el que se encuentra el empresario individual. Vamos a ver el periodo impositivo, que coincide con el año natural, como ya sabemos también. Vamos también a ver lo que son los conceptos de retenciones a cuenta y de pagos a cuenta. Cuándo hay que realizar esos pagos a cuenta, cuándo se pueden realizar, si queremos hacer pagos fraccionados de IRPF. Todo esto lo vamos a ver también dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando hablamos del empresario individual o el autónomo que tiene que tributar por este impuesto, dentro del rendimiento de actividades económicas. Pasaremos después a analizar el impuesto de sociedades o impuesto de beneficios. Igual que para el empresario individual se le aplica el IRPF, para una sociedad pues tributa por impuestos de sociedades. ¿Qué es el impuesto de sociedades? ¿Cómo está regulado? En la ley 31/2022 del 23 de diciembre se encuentra esa regulación. Veremos también que es un impuesto también personal y directo, y es periódico, y es proporcional, porque en este caso no es como el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El tipo impositivo es fijo, es un porcentaje, y no va por tramos. En este caso concreto veremos que el tipo impositivo es del 25%, pero que incluso se puede bajar al 23% este año si la empresa tiene una cifra neta de negocios inferior a 1.000.000 de euros. Bueno, pues entonces pasaremos a analizar este impuesto. ¿Quién es el sujeto pasivo? En este caso veremos que el sujeto pasivo es la persona jurídica, ¿no?, que esté domiciliada o que tenga sede social en territorio español. Veremos también cómo se realiza el cálculo de la base imponible de este impuesto, partiendo del resultado contable, el resultado obtenido por la contabilidad, pero hay que hacer una serie de ajustes fiscales, ajustes extrafiscales, positivos y negativos, en función de lo que hayamos deducido para el cálculo del resultado contable, ¿no? Calcularemos así la base imponible, ya lo veréis en ejercicios resueltos, que están muy bien calculados aquí, muy bien resueltos. Pasaremos también a analizar el tipo de gravamen, como ya he comentado anteriormente también. Cómo se calcula, a la base imponible se le aplica un tipo de gravamen, que pone aquí tipo general es del 25%, se puede bajar al 23% a partir de este año, hemos dicho anteriormente, pero bueno, el tipo general es el 25%. Y cómo se calcula también en base a las retenciones y pagos a cuenta, para calcular lo que es la cuota diferencial, que es a ingresar o a devolver, ¿no? Aquí tenéis ejercicios donde también podréis hacer estos cálculos y analizar detenidamente el impuesto. Y después la gestión y la liquidación, el pago del impuesto, en definitiva. ¿Cuándo se pueden realizar los pagos? ¿En qué momento? También se puede realizar pagos fraccionados. Aquí explicaciones de cómo realizar los pagos fraccionados en función del método que se quiera utilizar. Todo esto lo iremos viendo también detenidamente. Después de analizar el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades, vamos a pasar a analizar el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. El impuesto sobre el valor añadido vemos que es un impuesto ya indirecto, no es directo, porque en este caso grava la renta de los consumidores finales. Y vamos a ver en este caso concreto también cómo hay una diferencia entre la persona que sufre el impuesto, que paga el impuesto, y lo que es la persona o el obligado tributario, el sujeto pasivo que está obligado a realizar la declaración del impuesto, que es la empresa. Bueno, aquí explicaremos un poco el tema del IVA. Pasaremos también a analizar el sujeto pasivo, que está sujeto, cuáles son las operaciones gravadas, en este caso las entregas de bienes y prestaciones de servicios. Veremos cómo también aquí bien explicado toda esta parte. Con el tema de la base imponible, que se puede tener como el importe de la venta o servicio menos los descuentos más los gastos. Y a la base imponible se le aplica el tipo impositivo. Ya sabemos que en el IVA hay tres tipos impositivos: el general del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%, que este año también hay algunas pequeñas apreciaciones o pequeños cambios, sobre todo relativo a que, como consecuencia de la inflación, pues a lo mejor algunos alimentos como son los huevos, el pan, la fruta, pues incluso se van a tributar al 0%. Pero bueno, nosotros vamos a considerar el 4% como tipo súper reducido. Aunque aquí, si entráis aquí, para saber más, vais a tener actualizados los tipos impositivos del IVA en el año 2023, con esos cambios que yo he comentado anteriormente, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando también del tipo del el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, la base imponible, los regímenes especiales. Nos centraremos básicamente aquí en el análisis sobre todo del recargo de equivalencia, ¿eh? Que se va a aplicar pues a algunos empresarios, no algunas empresas que van a pagar simplemente el recargo de equivalencia y van a estar eximidas, ¿no? De hacer las declaraciones correspondientes del IVA. En este caso, en función del tipo de gravamen del IVA, se aplicará un tipo de recargo de equivalencia diferente, ¿no? A ver, aquí lo pone, se aplica a comerciantes minoristas que no manipulan ni intervienen en el proceso productivo y que al menos el 80% de sus ventas se realicen a consumidores finales. Y tienen que estar en el régimen de estimación objetiva del IRPF para poder acogerse al régimen de recargo de equivalencia. Bueno, esto lo podéis analizar detenidamente, lo veréis más tranquilamente la explicación al respecto. Los regímenes especiales, la gestión y liquidación del impuesto, también lo pasaremos a analizar, cuándo hay que pagar el IVA, veremos cómo hay que hacer la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado en cada una de las declaraciones trimestrales para saber si pues podemos compensar el resultado o tenemos que o nos sale a devolver, ¿no? Si nos sale a devolver, pues tenemos que pagar la diferencia, ¿no? Si el resultado es negativo, se realiza declaración trimestral, se puede compensar, y si el resultado es positivo, pues significa, en este caso como un reto, que habrá que ingresar en Hacienda la diferencia. Bueno, y también por último terminaremos con el impuesto ya de circulación de vehículos, que ya sabemos lo que es también, lo hemos visto en otros temas, y lo podéis analizar también detenidamente. Bueno, pues esto es el tema, este tema de la fiscalidad de las empresas, básicamente analizar 3 grandes impuestos que afectan a las empresas: el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los empresarios individuales, el impuesto de sociedades para las sociedades y el IVA como impuesto indirecto que grava las entregas de bienes, las prestaciones de servicios, en definitiva cualquier proceso de compraventa. Un saludo, buenas tardes, y espero que este tema os guste y sea ameno e interesante.